Nican Mopohua. Aquí se narra, escrito en náhuatl por don Antonio Valeriano, traducido del náhuatl al español por el presbítero Mario Rojas Sánchez de la diócesis de Huejutla. Aquí se cuenta, se ordena, como hace poco milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo, don Fray Juan de Zumárraga. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. En aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán, y en las cosas de Dios, en todo, pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos, y al llegar cerca del cerrito, llamado el Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremaneras suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al de Coyototol y al de Tziniscán, y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo: ¿por ventura soy digno? ¿Soy merecedor de lo que oigo? Quizás nomás lo estoy soñando. Quizás solamente lo veo en sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban. De arriba del cerrillo le decían: Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que ahí suelen dar parecían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo: Escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México Tlatelolco a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad. Le dice: Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María,
Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores, para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás, cuanto has visto y admirado y lo que has oído, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás, con que yo te retribuya tu cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. E inmediatamente en su presencia se postró. Le dijo: Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto, yo, tu pobre indito. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado gobernante sacerdote. Su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. En cuanto llegó, luego hace el intento de verlo. Les ruega a sus servidores, a sus ayudantes, que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato, vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró. Luego ya le descubre, le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto. Le respondió, le dijo: Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió, venía triste, porque no realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar el día. Luego de allá se vino derecho a la cumbre del Cerrillo, y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo, allí cabalmente donde la primera vez se le apareció. Lo estaba esperando, y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra y le dijo: Patroncita, señora reina, hija mía la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene, por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, aún con calma te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí
Tal vez yo nada más invento, o tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles estimados que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre de campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar, ni de detenerme allá a donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora niña, por favor, dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a cabo mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte, hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. Juan Diego, por su parte, le respondió. Le dijo: Señora mía, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído. Y si fuere oído, quizás no seré creído. Mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver tu palabra, a tu aliento, lo que me responda el gobernante sacerdote. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía la más pequeña. Jovencita, señora niña mía, descansa un poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro. De allá salió de su casa, se vino derecho a Tlatilolco, vino a saber lo que pertenece a Dios y a ser contado en la lista, luego para ver al señor obispo. Y a eso de las 10 fue cuando ya estuvo preparado. Había oído misa y se había nombrado lista y se había dispersado la multitud. Y Juan Diego luego fue al palacio del señor obispo. Y en cuanto llegó, hizo toda la lucha por verlo y con mucho trabajo y otra vez lo vio. A sus pies se hincó, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle la palabra, el aliento de la Reina del Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen, de hacerle dirigirle su casita sagrada, en donde había dicho la quería. Y el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó para poder cerciorarse, dónde la había visto, cómo era ella. Todo absolutamente se lo contó al señor obispo. Y aunque todo absolutamente se lo declaró, y en cada cosa vio, admiró que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa, Madre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Sin embargo, no luego se realizó. Dijo que no solo por su palabra, su petición, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído como a él lo enviaba la Reina del Cielo en persona. Tan pronto
como lo oyó Juan Diego, le dijo al obispo: Señor gobernante, considera cuál sería la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la reina del cielo que me envió. Y habiendo visto el obispo que ratificaba, que nada vacilaba ni dudaba, luego lo despacha, y en cuanto se viene, luego les manda a algunos de los de su casa, en los que tenía absoluta confianza, que lo vinieran siguiendo, que bien lo observaran a dónde iba, a quién veía, con quién hablaba. Y así se hizo, y Juan Diego luego se vino derecho, siguió la calzada, y los que lo seguían, donde sale la barranca, cerca del Tepeyac, en el puente de madera, lo vinieron a perder, y aunque por todas partes buscaron, ya por ninguna lo vieron. Y así se volvieron, no solo porque con ellos se fastidiaron grandemente, sino también porque les impidió su intento, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo, le metieron en la cabeza que no le creyera, le dijeron cómo nomás le contaba mentiras, que nada más inventaba lo que venía a decirle, o que solo soñaba o imaginaba lo que decía, lo que le pedía. Y bien, así lo determinaron, que si otra vez venía, regresaba, allí lo agarrarían y fuertemente lo castigarían, para que ya no volviera a decir mentiras ni alborotar a la gente. Entretanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que, oída por la señora, le dijo: Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerá, y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y al día siguiente, lunes, cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando fue a llegar a su casa, a su tío de nombre Juan Bernardino se le había sentado la enfermedad. Estaba muy grave. Aún fue a llamarle al médico, aún hizo por él, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave, y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuera de madrugada, cuando aún estuviera oscuro, saliera a llamar a Tlatilolco algún sacerdote para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque estaba seguro de que ya era tiempo y lugar de morir, porque ya no se levantaría, ya no se curaría. Y el martes, siendo todavía muy de noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote a Tlatilolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, terminación de la sierra al pie, donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo: Si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora, y seguro, como antes, me detendrá para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por en medio y de ahí atravesando hacia la parte oriental, fue a salir para rápido ir a llegar a México, para que no lo detuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio cómo vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro, a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos y le dijo: ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él, tal vez un poco apenado, o quizá avergonzado, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso,
En su presencia se postró, la saludó y le dijo: Mi jovencita, hija mía la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora y niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México, a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vayan a confesarlo y a prepararlo, porque en realidad para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora jovencita mía. Te ruego que me perdones. Tenme todavía un poquito de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía la menor, niña mía. Mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa perfecta Virgen: Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada de lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y luego, en aquel mismo momento, sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló. Bien con ello se apaciguó su corazón. Y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo, a llevarle algo de señal, de comprobación, para que le creyera. Y la Reina Celestial luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo, en donde antes la veía. Le dijo: Sube, hijo mío el menor, a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego, baja aquí, tráelas aquí a mi presencia. Y Juan Diego luego subió al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre, mucho admiró cuántas había, florecidas, abiertas sus corolas, flores las más variadas, bellas y hermosas, cuando todavía no era su tiempo, porque de veras que en aquella sazón arreciaba el hielo. Estaban difundiendo un olor suavísimo, como perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno. Luego comenzó a cortarlas, todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma. Por cierto, que en la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran ningunas flores, solo abundan los riscos, abrojos, espinas, nopales, mezquites y si acaso algunas hierbecillas se solían dar. Entonces era el mes de diciembre, en que todo lo come, lo destruye el hielo. Y enseguida vino a bajar, vino a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar. Y cuando las vio, con sus venerables manos las tomó. Luego, otra vez las vino a poner todas juntas en el hueco de su ayate. Y le dijo: Mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que le llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer.
mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te mando, con rigor, que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas. Y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé, que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores, y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte, para que se levante mi templo que le he pedido. Y en cuanto le dio su mandato, la celestial reina vino a tomar la calzada. Viene derecho a México, ya viene contento. Ya así viene sosegado su corazón, porque vendrá a salir bien. Lo llevará perfectamente. Mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su vestidura. No vaya a ser que algo tire. Viene disfrutando el aroma de las diversas preciosas flores. Cuando vino a llegar al palacio del señor obispo, lo fueron a encontrar el portero y los demás servidores del sacerdote gobernante, y le suplicó que le dijeran cómo deseaba verlo, pero ninguno quiso. Fingían que no le entendían, o tal vez porque aún estaba muy oscuro, o tal vez porque ya lo conocían, que nomás los molestaba, los importunaba, y ya les habían contado sus compañeros los que lo fueron a perder de vista cuando lo fueron siguiendo. Durante muchísimo rato estuvo esperando la razón, y cuando vieron que por muchísimo rato estuvo allí, de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si era llamado, y como que algo traía, lo llevaba en el hueco de su tilma. Luego pues se le acercaron para ver qué traía y desengañarse. Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llevaba, y que por eso le molestarían, lo empujarían o tal vez lo aporrearían, un poquito les vino a mostrar que eran flores. Y cuando vieron que todas eran finas, variadas flores, y que no era tiempo entonces de que se dieran, las admiraron muy mucho, lo frescas que estaban, lo abiertas que tenían sus corolas, lo bien que olían, lo bien que parecían, y quisieron coger y sacar unas cuantas. 3 veces sucedió que se atrevieron a cogerlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, porque cuando hacían el intento ya no podían ver las flores, sino que a modo de pintadas o bordadas o cosidas en la tilma las veían. Inmediatamente fueron a decirle al gobernante obispo lo que habían visto. Cómo deseaba verlo el indito, que otras veces había venido y que ya hacía muchísimo rato estaba allí aguardando el permiso porque quería verlo. El gobernante obispo, en cuanto lo oyó, dio en la cuenta de que aquello era la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que solicitaba el hombrecito. Enseguida dio orden de que pasara a verlo, y habiendo entrado en su presencia, se postró, como ya antes lo había hecho. Y de nuevo le contó lo que había visto, admirado, y su mensaje. Le dijo: Señor mío gobernante, ya llevé a cabo según me mandaste. Así fui a decirle a la señora, mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, que pedías una prueba para poder creerme, para que le hiciera su casita sagrada, en donde te pedía que la levantaras. También le dije que te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su voluntad, como me lo encargaste. Y escuchó bien tu aliento, tu palabra, y recibió con agrado tu petición de la señal, de la prueba para que se haga y se verifique su amada voluntad. Y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte, y le pedí la prueba para ser creído, según había dicho que me la daría, e inmediatamente lo cumplió, y me mandó a la cumbre del cerrito, en donde antes
Yo la había visto para que ahí cortara diversas rosas de Castilla, y cuando las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo, y con sus santas manos las tomó. De nuevo en el hueco de mi ayate las vino a colocar, para que las viniera a traer, para que a ti personalmente te las diera, aunque bien sabía yo que no es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito, porque solo hay abundancia de riscos, abrojos, huizaches, nopales, mezquites. No por ello dudé, no por ello vacilé. Cuando fui a llegar a la cumbre del cerrito, miré que ya era el paraíso. Ahí estaban ya, perfectas todas las diversas flores preciosas de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas, de modo que luego las fui a cortar. Y me dijo que de su parte te las diera, ya que así yo probaría que verías la señal que le pedías para realizar su amada voluntad. Y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes. Hazme el favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la vio el obispo gobernante y todos los que allí estaban, se arrodillaron, mucho la admiraron. Se pusieron de pie para verla, se entristecieron, se afligieron, suspenso el corazón, el pensamiento. Y el obispo gobernante, con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por no luego haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y cuando se puso de pie, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura la tilma de Juan Diego, en la que se apareció, en donde se convirtió en señal la reina celestial, y luego la llevó. Allá la fue a colocar a su oratorio. Todavía allí pasó un día Juan Diego en la casa del obispo, aún lo detuvo, y al día siguiente le dijo: Anda, vamos a que muestres dónde es la voluntad de la Reina del Cielo, que le erijan su templo. De inmediato se convidó gente para hacerlo, levantarlo, y Juan Diego, en cuanto mostró en dónde había mandado la Señora del Cielo que se erigiera su casita sagrada, luego pidió permiso. Quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó, para ir a llamar a un sacerdote a Tlatilolco, para que lo confesara y lo dispusiera, de quien le había dicho la Reina del Cielo que ya había sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Y al llegar, vieron a su tío que ya estaba sano, absolutamente nada le dolía. Y él, por su parte, mucho admiró la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado. Le preguntó a su sobrino por qué así sucedía, el que mucho le honraran. Y él dijo, como cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote, para que lo confesara, lo dispusiera allá en el Tepeyac. Allá se le apareció la Señora del Cielo y lo mandó a México a ver al gobernante obispo, para que allí le hiciera una casa en el Tepeyac. Le dijo que no se afligiera, que ya su tío estaba contento, y con ello mucho se consoló. Le dijo a su tío que era cierto, que en aquel preciso momento lo sanó, y lo vio exactamente en la misma forma en que se le había parecido a su sobrino, y le dijo cómo a él también lo había enviado a México a ver al obispo, y que también cuando fuera a verlo, que todo absolutamente le descubriera, le platicara lo que había visto,
y la manera maravillosa en que lo había sanado, y que bien así la llamaría, bien así la nombraría, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Luego trajeron a Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo. Lo trajeron a hablar con él, a dar testimonio, y junto con su sobrino Juan Diego, los hospedó en su casa el obispo unos cuantos días. En tanto se levantó la casita sagrada de la niña reina allá en el Tepeyac, donde se hizo ver de Juan Diego, y el señor obispo trasladó a la iglesia mayor la amada imagen de la amada niña celestial. La vino a sacar de su palacio, de su oratorio, en donde estaba para que todos la vieran, la admiraran, su amada imagen. Y absolutamente toda esta ciudad, sin faltar nadie, se estremeció cuando vino a ver, a admirar su preciosa imagen. Venían a reconocer su carácter divino. Venían a presentarle sus plegarias. Mucho admiraron en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen.